el mercado y por eso vamos a meternos en el análisis de distintas variables con Jorge Campagnucci. Él es analista justamente y ya está conectado con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días para vos. Bueno, semanas claves, ¿no? Para el mercado con las variables un poco calientes, podríamos decir, ¿no? En relación a este contexto electoral. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, prácticamente lo que te había dicho la semana pasada. Estamos teniendo un derrumbe de mercados emergentes, estamos teniendo salida muy fuerte de activos en la región que provocó esa salida y aceleración de los diferentes tipos de cambio. Obviamente en la Argentina es el más significativo teniendo en cuenta las desavenencias que viene sufriendo nuestro mercado durante todo este año. Sucede que precisamente tras la toma de conocimiento de los fondos con respecto a que la Reserva Federal subiría las tasas en el mes de noviembre, ya no resiste las estructuras de los mercados de deuda en la región. Tenemos, para darte un detalle, rendimientos de bonos de México en los valores más altos en casi 10 años. Y esto nos está mostrando que no es un problema que atañe a la Argentina, sino a toda la región. Lo mismo que el proceso de salida muy marcado en Chile. Entonces, estamos teniendo un fin de año para una tormenta perfecta. Yo digo que se asemeja mucho a lo que sucedía a fines del año 1994, cuando se empezaba a embrionar el efecto tequila, que fue la crisis de México. Bueno, algo parecido está sucediendo. Obviamente, nuestro país es el que más las va a padecer y tal vez va a ser la punta de lanza del grado de vulnerabilidad de la región. Ayer los tipos de cambio alcanzaron nuevos récords. Claro, tuvimos depreciación en una primera parte de ADRs y deuda y eso impulsó al contado con liquidación a superar la barrera de los 900 puntos, que llegó a 910 pesos el dólar, y ese contado con liquidación cierra en 897. Qué Claro, tema, esto Jorge, fue ¿no? Porque ese es el ¿Cómo? mercado, digo, qué tema, porque ese es el mercado al que acceden las empresas. ¿Cómo pensás que eso puede seguir Exactamente. echando leña al fuego de la inflación? Exactamente, y ese fue el que arrastró al blue, porque no hay un juego especulativo de cobertura, de incertidumbre hacia las elecciones, Claro. que vaya todo el mundo a correr al dólar informal. Es precisamente el salto del contado con liquidación o el dólar arbitraje entre dos mercados lo que arrastra. Vos fíjate que ayer cerró el blue en 845 pesos contra un 897 del contado con liquidación. O sea, hay una brecha de estamos hablando de 50 pesos y eso en algún momento se va a tener que achicar y entonces eso tiene paño para seguir subiendo el tipo de cambio informal. Un tipo de cambio informal que yo creo que teniendo en cuenta la situación que se calcula que se puede agravar a partir del día de mañana cuando se conozca el dato del empleo norteamericano, que puede en cierta manera exacerbar la situación en Argentina, en México, en toda la región. Y entonces eso provocar una aceleración de cara a las elecciones que, como yo había anticipado, íbamos a votar en medio de una crisis regional. Este tipo de cambio, sigo pensando que estas desavenencias de los mercados emergentes nos puede arrastrar hacia las próximas semanas y muy posiblemente de cara al mes de diciembre en torno a 1.120 pesos para el dólar informal o también para el dólar de contado con liquidación. Nada tiene que ver la política en este caso. Estamos hablando de una base, un piso de inflación en nuestro país que ronda el 10%, o sea, el mes pasado vamos a andar en torno al 10, 11%, sí. Y si vos fijate, si trasladás de cara a este mes y al mes entrante en ese porcentaje, vas a tener ese dólar que te estoy diciendo de 1.120 pesos, 1.100 pesos en el dólar informal, que no nos tendría que preocupar. Bueno, vos lo estabas diciendo recién, no solamente es el contexto local el que no favorece a Sergio Massa, sino tampoco el internacional, en este caso con las variables que mencionabas. ¿Qué puede pasar con el dólar oficial, no? Se viene hablando de lo que marca el mercado de futuros y obviamente cómo va a llegar también Sergio Massa, ¿no? A mantener congelado el tipo de cambio por lo menos hasta las elecciones y qué va a pasar también después de ellas. Mira, yo te diría que lo mejor que le puede pasar al mercado y a la Argentina, que la contienda electoral se defina en el mes de octubre.
prolongar hacia un balotaje hacia Está noviembre, eso difícil, sí. Jorge, igual, ¿no? Sí, Un sí, sí, yo ganador creo en que primera sí. vuelta. Yo creo que sí, pero ojo, nos restan todavía 2 semanas por delante, y creo que el derrumbe de los mercados internacionales y la aceleración del tipo de cambio puede torcer la vara o inclinar la vara hacia el candidato que más chances tenga. No creo que el gobierno adopte una medida de freno hacia el tipo de cambio, porque si no lo hizo hasta ahora, no lo va a hacer, no ¿Cómo, lo va a hacer en los próximos días. Ten en cómo? cuenta que el ANSES Sí. tiene todas las herramientas para poderlo frenar, pero no lo hace. Y cuanto a tu pregunta con respecto al dólar oficial, indudablemente acá lo que preocupa es la brecha. Yo te digo la verdad, y a mí no me preocupa el dólar, la cotización del dólar, sino la brecha. La brecha que en el día de ayer cerró en el 157%. Yo anticipé a principios de año que cuando lleguemos a la brecha de 180, ahí empieza a crujir el sistema bancario argentino. Va a ser una prueba de estrés muy importante, el derrumbe de los mercados emergentes con respecto al sistema bancario argentino, si supera ese 180% de brecha. Recordemos que 180 de brecha la encontramos contra el Rodrigazo, y también, en cierta manera, una aceleración de cara al plan Bonex de 1989. Bueno, Insisto, para eso no me preocupa el también dólar, me es preocupa la clave la brecha. intervención, ¿no? En el mercado, en este caso del dólar MEP, se tomaron medidas recientes en busca de amplificar el ingreso de divisas. ¿Cómo ves que eso pueda llegar a calmar, ¿no? Las otras variables que vos mencionabas, por ejemplo, el dólar blue. Mirá, yo no sé si es inaptitud o desidia. Realmente la manera en que se manejan en finanzas es desastrosa y se ha sido corroborado en toda esta última administración. No se tiene que intervenir activando o poniéndole un freno a la paridad. Se tiene que salir a vender el mismo bono en pesos, como también las acciones en pesos, para achicar el diferencial. El problema acá no es el MEP, sino el dólar de contado con liquidación, porque si el MEP se ubica muy por debajo del contado con liquidación, le estás dando un negocio fácil para unos pocos que intervienen en el mercado del MEP. Yo decía a principio de año, el MEP tiene que quedar solamente exportadores, o sea, el resto de los mortales que se cubran entre un proceso de devaluación con activos argentinos, llámese acciones o en su momento CDRs. Pero el MEP tiene que ser solamente para los que tienen problemas en esta economía coyuntural complicada, que son los importadores que no pueden hacerse de los dólares para los insumos. Entonces, si queremos priorizar a la economía de la actividad real, el MEP tiene que quedar en manos solamente para los importadores, dada la coyuntura en la que estamos atravesando. ¿Cómo? Pero te insisto, esa brecha es lo que preocupa, y tarde o temprano el próximo gobierno va a tener que poner nuevamente manos en el asunto, y seguramente lo van a obligar a gestar un nuevo proceso de devaluación Eso en te el iba a dólar. preguntar, Jorge, que se habla incluso de lo que podría llegar a ser una devaluación del 50%, ¿no? Para el mes de diciembre, ya con un nuevo gobierno, o varias devaluaciones que compensen ese número. ¿Qué pensás de eso? ¿Vos qué análisis haces? Mirá, yo analizo desde el punto de vista del ciclo económico local e internacional, esto que te decía antes, la situación de los mercados internacionales es prácticamente un calco de lo que sucedió durante 1989. O sea, vamos a ir hacia un fin de año traumático. Las autoridades no lo han visto o no lo quieren ver, y precisamente vamos a tener un verano de aquellos tensos de la década del 80. Esa preocupación con la que vos estás haciendo referencia es importante. Es importante ¿por qué? Porque los precios de las mercaderías van más allá del proceso de devaluación. Hemos tenido un proceso de devaluación del 20%, 22% en el mes de agosto en el dólar, y los precios corrientes de las mercaderías han sobrepasado por creces ese nivel de devaluación, te pediría en algunos casos hasta 3 veces. Yo siempre digo el ejemplo, en el mes de julio, yo tengo bastantes insumos eléctricos en mi casa, y soy un consumidor de pilas. Con el dólar en 500 en julio, previendo la salida del tipo de cambio, estoqué pack de pilas, esas pilas que sabemos de 4A, las AAA,
Con un valor de dólar de 500 las pagué 750 pesos. Hoy con un dólar de 800 estamos hablando de un 40% de devaluación. Esas pilas hoy valen 2.400 pesos. O sea, te triplicó en función de la devaluación del 40%. Ese es el problema que tiene la Argentina hoy, que tenemos un proceso inflacionario anómalo, en donde la devaluación genera una lupa en los precios corrientes. Jorge, te agradecemos mucho, como siempre. Muchas gracias. Que tengas un muy buen